vamos a pasar a la capa de curvas de nivel topográficas. ¿De dónde las vamos a sacar? Las vamos a sacar también voy a cerrar la tabla, SHP. Por acá en SHP estamos filtrando elementos correspondientes a las láminas, pero por acá debe haber algo que sea la representación o la asignación de capas en el CAD correspondiente a curvas de nivel. Seguramente es CB y CBD, curvas de nivel y curvas de nivel principales. Vamos a ir al filtro, voy a quitar el filtro que teníamos para visualizarlas todas y voy a acercarme al modelo para verificar cuáles son las curvas de nivel. Las curvas de nivel son estas líneas que tenemos acá. Acá si verifican a la derecha, podemos revisar el layer CBD justo acá, y estas que tienen otro color tienen CB. Verifiquemos con una selección antes de hacer el filtro. Selección por atributos. Acá la layer sería igual a, vamos a borrar transverse, que fue la última selección que hicimos. Layer igual a CB o layer igual a CBD. Acá hacemos la selección, verificamos si son todas las curvas de nivel, seguramente sí. Lo demás son ejes, secciones transversales y triángulos. Allá la seleccionamos, pero esta expresión no es muy adecuada cuando estamos trabajando en una base de datos y vamos a hacer un script grande. Utilizar layer CB o layer CBD, porque ambos pertenecen a layer, esas dos propiedades. Lo mejor acá entonces es colocar layer in, colocar un paréntesis, CB, CBD. Verificamos que esté correcto, aplicamos, el resultado es exactamente lo mismo. Esa es la forma adecuada como un programador debería presentar en un script, de pronto en una captura de pantalla o como referencia, ese filtro con layer in, y no haciendo si son CB, CBD, coordenadas, core, lámina, grid. Entonces tienen que hacerlo con el filtrado que hacemos en SQL script, que es layer en estas dos coincidencias. Aplicamos, damos OK. No es necesario que hagamos un filtro, podemos hacer un copy-paste, pero vamos a tener un problema. El primer problema es que en topolineas, el atributo que tiene la cota de la curva de nivel, porque nosotros creamos nuestras curvas de nivel acá, topográficas, las creamos en 2D. Si verificamos las propiedades, en source vamos a verificar, dice geometría de tipo línea, no línea Z. Quiere decir que si hacemos un copy-paste, las líneas van a quedar en Z0, van a ser unas líneas de planta y no van a tener elevación. Eso es un problema, ¿por qué? Porque no vamos a poder convertirlas en 3D. Entonces recuerden que deben tener dentro de la tabla de la capa de curvas de nivel de topografía de la base de datos un atributo que se llame elevación, que es el mismo atributo que tiene la capa proveniente del CAD, elevación. Ahora, si nosotros hacemos la activación del editor, editando la base de datos, y hacemos un copy-paste, tiene que estar prendido proyecto y curvas de nivel topográficas para poder hacerlo. Si hacemos un copy-paste de estas líneas, acá me dice, bueno, usted va a copiar curvas de nivel topográficas. Miren lo que va a suceder. Voy a cancelar acá, voy a pegar curvas de nivel. Él debe poblar esta columna de atributos. Vamos a verificar si la pobla. Si no la pobla, tenemos que volver a verificar los tipos. Acá no hizo el poblamiento del atributo. Se llama igual elevación, pero parece que es un problema de tipos. Entonces verifiquemos. Acá pareciera que yo hubiera definido elevación como un texto cuando creé el campo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar todos los elementos que tengo en la tabla de curvas de nivel, utilizando la herramienta de la tabla, seleccionar todo, borrar lo que acaba de copiar y pegar en la capa, detener la edición, eliminar este campo porque parece que quedó mal creado, tenemos que borrarlo. No es necesario ir al catálogo y volver a modificar la estructura, lo podemos hacer desde acá directamente y volvemos a crear el campo. Verifiquemos cómo se llama elevación. Entonces volvamos a la tabla donde vamos a pegar, agregamos el campo elevation y vamos a colocarlo doble, ya es numérico, seguramente quedó mal creado antes en la base, damos OK y ahora hacemos el copy paste nuevamente. Activamos el editor, EDB, damos OK, tenemos que volver a hacer la selección porque se borró la selección por atributos, él guarda la última selección que hicimos, damos aplicar OK y nuevamente hagamos el copy paste espacial. Ahora sí, como los tipos coinciden, él va a pasar por la memoria la elevación. No importa que la capa sea de 2 dimensiones y en este momento tenga Z0. ¿Por qué vemos esto? Porque cuando ustedes tienen este tipo de curvas, como las tenemos acá, pues deben aprender a pasarlas a 3D. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Podemos también pasar el clasificador de curva de nivel principal y secundario que venía del CAD, el CB y el CBD, colocarlo acá como un tipo. También lo podemos hacer. Voy a volver a seleccionar todos los elementos, los voy a volver a eliminar únicamente de esta capa, voy a detener. Voy a crear un campo que se llame, para conservar la clasificación de principales y secundarias, un campo que se llame igual al que venía del CAD, layer. Ese es un campo de texto, vamos a ponerle 100 caracteres.
Aquí a la derecha ya debe estar. Vamos a verificar. Como es tan ancho, pues ocupa bastante espacio en la tabla, pero lo podemos compactar. Listo. Vuelvo a prender el editor. Voy a editar la base. Vuelvo a hacer el copy, pero tengo que hacer la selección. Topo líneas, prendo, verifico que hayan quedado seleccionadas. Hago mi copy, paste. Y verificamos, aquí está quedando CB y CBD. ¿Para qué? Para poderlas representar como venían en el CAD original. Recuerden que este proceso se demora un poco cuando las estamos copiando porque estamos pasando atributos de texto. Listo, detenemos la edición, guardamos y la cota corresponde al valor de elevación. Entonces vamos a tomar el calculador de campo y vamos a hacer un cambio de variable. Cota igual a elevación. Esta elevación ya no la necesito porque ya la tengo en el campo de cota. Voy a eliminar ese campo para liberar espacio. Y al curva ID le voy a poner el identificador que tiene el Object ID porque las voy a numerar de 1 a n. Y le voy a restar 460. Calculador de campo. Tomo el Object ID y le resto el valor en el que inicia. Restándole 1. 460. Ya tenemos entonces nuestras curvas de 1 a 230. Ahora verifiquemos la categorización. Recuerden que están en 2 dimensiones y su z es 0. Si yo le digo acá, botón derecho, calcula geometría, no voy a poder calcular el z, porque es una capa 2D. No se puede calcular. Sigamos entonces, vamos a categorizarlas por la simbología, vamos a ir a categorías y las vamos a categorizar por ese layer original que venía de la capa. ¿Cuáles son las principales? Según esto, pues las que son menos, 48, y estas deberían de ser las secundarias. Entonces voy a poner las principales un poco más gruesas, 1,5, y las secundarias las voy a poner un poco más delgadas, 0,8. Y las nulas no las voy a mostrar porque no existen, 0. Vamos a aplicar, voy a cambiarle el color a las secundarias para que se vean mucho más claras. Aplicamos, aceptamos. Y aquí ya tenemos la misma clasificación que venía de la topografía original, principales y secundarias. Pero yo quiero que estas curvas de nivel sean curvas de nivel 3D. ¿Cómo las convierto? Entonces, si les entregan una capa shapefile que tenga geometría 2D, pero el atributo Z, pues las pueden convertir a 3D. Para eso hay una herramienta en el buscador que se llama Feature to 3D by Attribute. Vamos a ver si sale. Entonces hay una herramienta de geoprocesos que se llama convertir a 3D a partir de un atributo definido en una tabla. Pero la capa ya tiene que ser vectorial. Vamos a utilizarla. Pueden utilizar el 3D Analyst para eso. Para que esta herramienta les funcione, necesitamos tener activo una extensión que se llama 3D Analyst. Eso lo activan desde acá. Personalizar, extensiones, y deben activar el 3D Analyst, y algunas veces estas herramientas están en el 3D y en el Spatial. Activen de una vez el Spatial. Damos cerrar, vuelvo a mi buscador y voy a utilizar esta herramienta. Cliqueamos sobre ella, él va a la extensión y verifica si tiene permisos, si hay licencia para hacerlo. Y ahora vamos a convertirla a 3D. Vamos a tomar curvas de nivel topográficas, la podemos arrastrar directamente del árbol, llevarla acá, entidades de entrada. Vamos a crearla dentro de la misma base de datos geográfica y el mismo dataset. Venimos acá, buscamos nuestra base de datos en PIDAS Taller 5 GDB, proyecto. Vamos a buscar curvas de nivel y vamos a ponerle al final una Z. De esa forma van a poder identificar que esa capa tiene la elevación en la geometría 3D. Guardamos y acá me pregunta cuál es el atributo con el cual va a definir la elevación en Z en la conversión de 2D a 3D. Es cota M. Y acá no es necesario colocar hacia qué altura. ¿Por qué? Porque las curvas de nivel tienen una altura constante. Pero podrían utilizar esta misma herramienta para hacer líneas de perfil o cortes con inclinación, colocando la cota de inicio y la cota de entrega. Por ejemplo, el río lo podríamos pasar de 2D a 3D con una línea continua utilizando la cota de inicio, o sea, utilizando este valor que tenemos acá y colocando esta cota de entrega. Pero esos dos valores deberían estar en la tabla de los ríos dentro de dos campos. Puede ser cota inicio, cota entrega y ambos numéricos dobles para poderlos hablar desde acá. Aquí solamente necesitamos cota M. Damos OK. Aquí ya las convirtió a 3 dimensiones, pero en esta herramienta voy a mover curvas de nivel Z acá, arriba de curvas de nivel topográficas. Aquí no utiliza el alias, aquí utiliza el nombre con el que quedó guardado en la capa. Si quieren colocarle curvas de nivel topográficas Z, deberían ir al administrador de metadatos, o sea, al ARC catálogo, abrir la base y colocar el alias. ¿Cómo verificamos si están en Z? Son las mismas líneas, miren que estoy apagando las de abajo. Abro la tabla de atributos y aquí aparece polilínea Z. ¿Y cómo sabemos si tienen Z? Podemos agregar un campo que se llame elevación, como lo hace el CAD, de tipo doble. Damos OK.
Y calculamos ahora sí la geometría utilizando, aquí ya aparece XYZ del punto de inicio, XYZ del punto intermedio, XYZ del punto final. En este caso todos los Z son iguales porque es una curva de nivel. Mínimo Z y exactamente igual, es igual a el Z del inicio, del centro y del fin. Entonces acá cualquier Z que utilice me va a dar el mismo valor. Vamos a dar OK y este valor debe ser igual a este. ¿Cómo podemos hacer un análisis de diferencias? Para hacerlo muy rápido, pueden agregar un campo que se llame validación de diferencias. Puede ser un campo entero o puede ser un campo doble. Vamos a hacerlo con un doble. Y en ese validador de diferencias, porque no me voy a poner a revisar uno a una si realmente la cota sí es el mismo Z que tiene la geometría espacial. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora de campo, utilizamos la elevación que la saqué del Z de la geometría y le resto el valor de la cota que era el atributo que venía del CAD. Y eso me debe dar 0 en toda la columna. Ordenamos ascendente y descendentemente y de esa forma valido si el Z me quedó igual. Acá hay un valor de una línea que no puedo representar, una línea nula que no existe. Esta línea es un error de la creación de la capa. Debemos eliminarla. Debemos ir al editor, arrancamos la edición, base de datos, seleccionamos este registro que tiene nulos y lo eliminamos. Detenemos la edición, guardamos y verificamos que todo tenga diferencias 0. Acá lo pueden revisar, ordenando de mayor a menor. Acá también por cota. ¿Cómo verificamos si nos quedó bien la capa con zetas? Nuevamente nos vamos a la escena, abrimos la que ya habíamos creado y cargamos nuestras curvas de nivel en 3D. Vamos a cargarlas en 2D y en 3D para que miren la diferencia. Ya lo tenemos acá, taller 5. Tenemos nuestros puntos, el eje con Z0. Voy a cargar las curvas de nivel, las que están en 2D y las que están en 3D. Verifiquemos. Voy a dejar prendidas solamente las que están en 2D. Van a aparecer con Z0. Acá las pueden observar. Pueden tomar el centrado, cliquear sobre ellas para que se centre. Y esto tiene Z0. Van a quedar sobre una misma línea en el plano horizontal. Zoom de globo, alejo un poco. Cliqueo con la herramienta de centrar en objetivo sobre el Z para que me centre acá en el 3D de los puntos que sí tienen Z3D. Y ahora voy a activar curvas de nivel Z. Acá las tengo. Esas son las curvas de nivel ya convertidas a 3 dimensiones. ¿Las puedo categorizar? Sí las puedo categorizar si conservé el atributo de layer en el 3D. Cuando hago conversión de 2D a 3D, se conservan todos los atributos de la capa original. Hagamos la categorización como lo hicimos en el 2D. Categorías en simbología, utilizando el layer. Adicionamos. Recuerden que el CBD es para las principales, puede ser en 1.5. Y el CBD es principales y el CV son las secundarias, vamos a ponerlas mucho más claras. Y no hay elementos nulos. Aplicamos y aceptamos. Y aquí ya las tenemos categorizadas como venían del CAD. Guardamos, voy a cerrar la escena y forma correcta de rotular curvas de nivel. Voy a rotular las que están en Z, o sea, las que están en 3D. Voy a volver acá a utilizar el layer. Ahora lo estoy haciendo en el ArcMap. CBD, vamos a utilizar esta. CV, un gris más claro, puede ser 0.8, 0.7. Quitamos los nulos. Damos OK. ¿Y cuál es la forma correcta de rotular estas curvas de nivel? La forma correcta, les voy a mostrar, es colocando un rótulo encima de la línea. No es como en el CAD que generalmente lo que acostumbramos es a romper la curva de nivel y colocar un texto de forma manual. Generalmente se hacía así. Vamos a colocar en rótulos el valor correspondiente a la cota. Como son curvas de nivel, están cerradas a un valor determinado. Vamos a activar, vamos a utilizar el atributo de cota y acá lo que tengo que hacer en la simbología es colocarle un pequeño halo. Voy a ir al editor de simbología, vamos a colocarlo de siempre, una máscara de tamaño 1. Voy a colocarlas un poco más grande para que las vean. Y acá en propiedades de posicionamiento deben activar que ese rótulo quede encima de la línea. Pueden dejarlo paralelo o lo pueden dejar curvado. Y acá voy a decirle que no me remueva los rótulos que están duplicados, que me coloque uno para cada línea. Vamos a dar a aplicar, aceptar, y si yo me acerco, acá lo voy a ver de forma correcta, está quedando sobre la línea y está legible. Entonces las principales están 750, 752.5, están cada 2.5 y las secundarias están cada 0.5. Este rótulo de las secundarias también, utilizando el campo de atributos de layer, pueden colocarle un rótulo mucho más pequeño y dejar las principales con un rótulo grande o no colocarle rótulo a las secundarias. Si esto va subiendo y acá hay 250 entre principales y tengo 1, 2, 3, 4 o 5 divisiones, pues están cada
cada 50 centímetros. Eso lo podemos hacer directamente desde curvas de nivel Z en el rotulador, quitando los rótulos de las CV. Acá colocamos en el rotulador una clase y le decimos que solamente queremos rotular layer igual a CBD. Damos OK, aplicamos, aceptamos y así nos quedaría suficientemente entendible para un entregable. No es necesario rotular todo porque van a salir demasiados rótulos. De esta forma es suficiente. Si verificamos este plano que tenemos acá, esta inclinación, 752.5, 750, eso está creciendo hacia acá. 757, 760, 762.5, eso está subiendo en este sentido. Esta es la parte alta, esta es la parte baja. Solamente identificando las curvas ya lo puedo saber. Si colocamos la nube de puntos, acá podemos ver la nube de puntos de la topografía, podemos rotularla también y podemos ver si las curvas de nivel están bien construidas. Si esto 751.288 está más cercano a esto, pues esta vez es la curva de nivel 751. Tomamos el identificador, cliqueamos, incluso esto está creciendo hacia la derecha, ¿no? Entonces acá teníamos 751, esto debería ser 751.5. Aquí está creciendo hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces 751.5. Verifiquemos otro punto. Miremos un punto de otro costado, de otro lugar. Puede ser en el costado contrario. En el costado contrario, o sea, en la margen izquierda, acá tenemos 750, 752.5. Eso está creciendo de este a oeste en elevación. Entonces acá tenemos 750, esto debería ser 750.5. Esta es la curva que tenemos acá. Entonces sí están correctamente creadas esas curvas de nivel.